Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a CSI Juan. En este nuevo programa, como siempre, traemos novedades de lo más interesante para ampliar fronteras al otro lado del mundo, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar del regreso del lobo, Miquel Legarza. Lo vamos a hacer de las manos de Fernando Rueda, que es escritor también y también se dedica al periodismo de investigación y también lidera la sección de materia reservada en el programa radiofónico La Rosa de los Vientos y La Onda Cero, ¿no? Y autor también de varios libros, ¿no? Como Las Alcantarillas del Estado, ¿no? Que hay un libro muy interesante, se llama Las Alcantarillas del Poder. También es autor de Servicios de Inteligencia, Operaciones Secretas, etcétera, etcétera, etcétera. En El Regreso del Lobo, este interesante libro, nos va a hablar de lo que hizo Miquel Legarza, sus trabajos como infiltrado dentro de la banda terrorista ETA, y de ahí explicará también en general cuándo estuvo también en peligro y también cuántos reconocimientos se le llegó a dar. Por lo tanto, este programa lo pueden escuchar en Radio Sapiens como en CSI Juan también. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, pueden escribirnos en el programa de CSI Juan, en el apartado de los comentarios del programa, en iVoox, y también en Facebook, en la parte de CSI Juan. Y también pueden contactar con nuestro colaborador Manuel Pitar, que os atenderá amablemente. Y bueno, ya con esto pues damos paso al programa y bienvenidos a lo que es un nuevo conocimiento. Un abrazo muy grande para todos, CSI Juan. Hola a todos y bienvenidos y muy buenas a CSI Juan. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, es El Regreso del Lobo. A nuestro otro lado del micrófono tenemos a nuestro colocutor Manuel Pitars, que le damos la bienvenida. Manuel, muy buenas. Hola Juan, hola Fernando, ¿cómo estáis? Hola Fernando, Fernando Rueda, muy buenas, bienvenido a CSI Juan. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Muy bien, fenomenal, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Es un placer, como digo, porque vamos a hablar de un libro que ha sacado, el último libro que ha sacado a la venta por el momento, que es el Regreso del Lobo. Es un tema que habla sobre Miquel Legarza, que fue un infiltrado en la ETA durante bastantes años. Y bueno, podemos empezar hablando de ¿qué nos podías decir sobre él? Que le apodaban el Lobo, que fue la persona que se infiltró en la ETA como agente secreto en aquella época que estaba el SZ. ¿Qué nos podías aportar para comenzar esta aventura, para que la gente vaya conociendo la historia del Lobo, como más se le conocía? Sí, mira, hace ahora exactamente 40 años, un joven vasco que había nacido en un pueblo, que hablaba euskera, fue captado por el servicio secreto y le infiltraron en la banda terrorista ETA. Este joven, él tenía un desconocimiento bastante tremendo sobre todo lo que podía ser el servicio secreto. El espionaje, desconocía mucho además cuáles eran los mecanismos que hacía funcionar la infiltración de una persona. Por lo tanto, fijaros, estamos en un espía que era desconocedor de las cosas, un servicio que era desconocedor de las cosas y que pretendían darle un golpe tremendo a la banda terrorista ETA. Bueno, pues con esa inocencia por ambas partes consiguieron que Miquel Legarza se infiltrara en ETA, que asistiera a un curso de comandos operativos de la banda y que fuera posteriormente enviado a España para cometer atentados. Lo hizo tan absolutamente bien que un año después
cuando él salió de los comandos, se pudo detener a más de 200 terroristas. Manuel, ¿qué tienes que opinar sobre esto que ha aportado en esta primera pregunta? Pues lo que me sorprende es que cogieran a un chico inexperto en espionaje, ¿no? ¿Cómo lo captaron? ¿Cómo se fijaron en él? Porque hay miles de vascos allí. Sí, no, sin duda. Fíjate que no tenía mucho sentido que eso triunfara. Sin embargo, precisamente lo captaron porque era un chico, precisamente porque era vasco, porque hablaba euskera. Por lo tanto, era uno de ellos, ¿no? Es decir, muchos de los problemas para infiltrar a alguien en un grupo terrorista o mafioso es que no despierte ninguna sospecha en el resto de los miembros. Y él estuvo durante muchos meses moviéndose por grupos cercanos a la banda terrorista, estuvo durante muchos meses buscando amistades, y cuando entra, él era el prototipo de joven que se apunta a ETA, ¿no? ETA también es verdad que no tenía todavía la experiencia de topos, ¿no? De hecho, el primer topo que consiguió triunfar fue el Lobo. Después ya sí que hicieron unos mecanismos mucho más duros para aceptar a la gente. Y fue precisamente esa ignorancia de las cosas en las que yo creo que lo facilitó. Y luego algo muy importante, y es que Mikel Lejarza tenía una esencia de espía, una esencia que es verdad que luego la aprendió en el día a día, pero él era un actor, fijaros que si era un actor que en un momento concreto los de ETA sospechan que tienen un infiltrado, se le llevan a un bar alejado del centro de Madrid y le espetan que creen que él es el topo, ¿no? En ese momento Mikel Lejarza saca de la espalda, al lado del cinturón, donde tenía 2 pistolas, las pone encima de la mesa, les dice: vosotros sois peor que los chacurras, que era como llamaban a los policías en el País Vasco, si queréis matarme podéis hacerlo ahora, ¿no? Le sorprendió tanto esa reacción que incluso le pidieron perdón. Disculpas. Eso es, ¿no? Vaya. Curioso el mundo del espionaje a los principios con la ETA, ¿eh? Sí, porque ahora ya se sabe mucho. Luego, después de Mikel, ha habido muchos intentos de infiltración, ¿no? Pero Mikel les pilla absolutamente descolocados. Les convence de que él es uno de los suyos. Pero es verdad que luego, cuando Mikel sale de ahí, está durante años y años trabajando en infiltraciones, trabajando en la lucha contra ETA, infiltrándose en narcotráfico, en otros grupos terroristas. Mikel Lejarza es la persona que en 1989 el servicio secreto envía a Cataluña para acabar con Terra Llure, que era un grupo terrorista que había allí y que se acercaba a los Juegos Olímpicos de 1992 y entonces el gran problema de esos Juegos Olímpicos era el grupo terrorista. Mikel no se podía infiltrar porque ya, ya no encajaba en el perfil, pero Mikel captó a la persona y preparó a la persona que se infiltró y que consiguió toda la información para que posteriormente la Guardia Civil los detuviera a todos. Es decir, fue asimilando una experiencia hasta hoy, que 40 años después sigue cobrando del servicio secreto, sigue trabajando para ellos. Pues imaginaros lo que ha aprendido. Es decir, yo creo que no hay en España, ni ha habido en España, un agente tan bueno como él. Caray, aprendió desde la práctica, ¿no? Por lo que veo. Efectivamente, algo que muchos no entienden, porque el agente de campo es un agente que tiene muchos problemas, porque está metido dentro de la mafia, del grupo, ¿no? Y siempre está controlado por gente que lo único que hace es pisar moqueta, ¿no? Que no sale a la calle, que dirige las grandes operaciones. Y en realidad el agente de campo sabe muchísimo más del caso que el que está en la moqueta impartiendo las órdenes, ¿no? Lógico. Es muy interesante lo que ha dicho, porque además, leyendo una crónica del Mundo, me sorprendió que en el año 2003 se saquese un artículo del Lobo a donde hablaba de una chica que la apodaban también la Loba, que acompañó a Mikel Lejarza durante la infiltración. Se dice que también en su DNI se llamaba Nieves, pero en vasco se hacía llamar Edurne. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Fernando? ¿Te consta que eso es cierto, como decía el Mundo, o es
vamos a decir de otra manera, es algo más para dar protagonismo al asunto, porque lo publica El Mundo, una crónica, esto lo ha leído mucha gente, entonces me ha impactado, porque si eso fuese así, vamos, es que estaríamos ante la ayuda de una señora que estaría también en la ETA ayudando a él también, que tendría, digamos, ayuda. Sí, vamos a ver, la infiltración del Lobo fue de él solo, no hubo nadie más que se infiltrara, fue él el que de alguna forma lo hizo todo, ¿no? Lo que pasa es que cuando él sale en el 75, él hace otro tipo de infiltraciones él solo y también busca y trabaja para darle el golpe definitivo a la banda terrorista. Entonces él en distintos momentos utiliza a personas que él conoce y que propone al servicio para infiltrar ya no solamente en la dirección de ETA, sino en distintos organismos, ¿no? Y entre esas personas hay varias mujeres que él conoce en su vida privada y que luego, digamos, que hacen distintos papeles haciéndose pasar por miembros de ETA. Edurne es una de ellas, pero no es la única. Edurne se infiltró ahí, pero él, por ejemplo, también en esos años 80, él conoce a una chica que es azafata y a la cual mantiene una relación con ella, y entonces él se da cuenta que es mucho como él, ¿no? Muy lanzada, muy en la tensión, mucho en los nervios, mucho el querer hacer cosas con mucho riesgo, y entonces él se lo propone al propio servicio secreto y les parece muy bien, y a esta en concreto lo que hacen es que la cambian de compañía aérea, la facilitan que la contrate la compañía aérea francesa y se convierte en mensajera de España a Francia en los vuelos que hace. Uh-huh. Manuel, ¿qué quieres decir? Sí, Manuel, adelante, que quería preguntarte. No, sí. Por lo que decía él un poquito, que aparte de ser un espía, él entrenaba a otros espías para trabajar para los servicios secretos españoles. Sí, sí. O sea, que era supongo, un hombre completo, ¿no? Sí. Es de esos espías que han aprendido con la experiencia. También ha hecho cursos de todo tipo, incluso hizo en su día algún curso con la CIA para aprender determinadas cosas, ¿no? Y él, es que el agente tiene que estar preparado para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces él se infiltraba, él con el paso de los años dirigía operaciones en el campo y pues porque no había nadie que tuviera su experiencia, ¿no? Es decir, esto es muy importante, ¿no? Una pregunta que creo que es importante. ¿Él actuó en alguna ocasión para ETA? ¿En atentados y tal o no? ¿No llegó a atentar? No. Él, cuando estaba preparándose para la infiltración, él siempre les preguntaba a sus controladores qué pasaría si en algún momento él tuviera que disparar, ¿no? Porque él no estaba dispuesto a eso, ¿no? Yo, precisamente hace unas semanas, estábamos en una entrevista digital y alguien se lo preguntaba, ¿no? Y él decía que cuando un infiltrado tiene que, por ejemplo, un grupo mafioso tiene que drogarse, o cuando alguien en un grupo terrorista tiene que matar a alguien, que pierde la esencia de lo que es el infiltrado. Que eso va en contra de la esencia del propio infiltrado. Eso no quita a que en determinados momentos él tuviera que disparar, ¿no? Y os voy a poner un caso. En 1975, va a hacer 40 años, él iba en un coche por el centro de Madrid con otros 3 terroristas cuando les hicieron una trampa a la policía para detenerles. A la policía les dijeron por dónde iban, pero no les alertaron de que uno de los 4 miembros de ETA era un agente secreto, ¿no? Entonces la policía, como locos, empezaron a disparar, se dispararon cientos de balas, se encontraron posteriormente cientos de casquillos. Uno resultó muerto, otro resultó herido, un tercero resultó detenido y el cuarto, Miquel de Jarza, consiguió escapar. Pero no consiguió escapar porque le dejaran, sino porque fue más listo que ellos. Pero en su huida hubo un policía que le vio, le siguió y le estuvo disparando, que casi le mata, ¿no? Entonces él no se dio cuenta de que la única forma que tenía para evitar que le mataran
era disparar al policía, ¿no? Entonces él se volvió en un momento y disparó al policía, pero no le disparó a dar, pero sí produjo el efecto que él deseaba, y es que el policía, que en aquellos años no estaban acostumbrados a que le dispararan, cuando vio que le disparaba, pues salió corriendo, ¿no? Pero fijaros, él nunca lo habría pensado, pero llegado el caso extremo de salvar su vida, pues sí tuvo que disparar. Repito, no a matar, pero sí a salvar su vida. No, es que te lo comentaba porque conozco un caso también de espionaje, pero inglés, con un personaje español que se me infiltró en mafias y acabó drogándose, pues eso, y acabó teniendo un gran problema para salir de las drogas, ¿no? Por culpa de trabajar en estos asuntos. Esto se ha dicho, y yo creo que es muy complicado cuando estás en una infiltración no tener que hacer determinadas cosas de las que hacen las personas a las que tratas de engañar, ¿no? La vida de un infiltrado es una vida muy complicada que requiere un ejercicio que yo he hablado con psiquiatras, ¿no? Requiere separar tu cerebro en dos partes, ¿no? Una parte, en una parte tienes que guardar lo que es la esencia de ti, ¿no? Tu familia, las personas a las que quieres, tus creencias, tus ideales, efectivamente. Y en la otra, lo que tienes es que tener todo lo que te hace ser esa otra persona, ¿no? Esos nuevos valores, esa nueva forma de comportarte, esa nueva forma de actuar. Y tienes que separarlas, porque muchas veces, para que tu cerebro no te diga qué estás haciendo, tienes que olvidarte de esa parte del cerebro de tu vida auténtica y ser ese infiltrado. Y yo sí creo que a veces, a lo mejor al lobo no le ha pasado, pero yo sí, sin ninguna duda creo que a otras personas sí les ha pasado el que tengan que hacer determinadas cosas que jamás habrían hecho en el caso de actuar como espías. O sea, que tiene que ser una persona que tiene una personalidad muy, muy arraigada y ser un poco actor también, ¿no? O sea, ser un gran actor. Ser actor es importantísimo. Yo he escrito, aparte del regreso del lobo, la novela, yo he escrito otros libros y he conocido y estudiado a otros personajes, agentes dobles, por ejemplo. Los agentes dobles son personas que trabajan para un servicio secreto, pero que en realidad le están traicionando con el servicio secreto enemigo, ¿no? Ahí, para poder sobrevivir, para poder aguantar esa presión, esa sensación de que te van a descubrir en cualquier momento, tienes que creerte el papel que estás haciendo, ¿no? Y a veces eso es lo que provoca disfunciones, ¿no? Y que la gente, al no separar bien esas dos partes del cerebro, le llevan a que al final les pillen, les descubran y acaben detenidos y en la cárcel, ¿no? Que tiene que tener una sangre fría súper importante, ¿eh? Sí. Es decir, son cualidades, por eso te hablaba de las cualidades innatas que yo creo que tenía Mikel Lejarza. Es decir, Mikel quería ser actor, ¿no? Y sin duda habría sido un genial actor, lo cual ha demostrado en todas las representaciones que ha hecho en estos 40 años, ¿no? En las cuales nadie ha descubierto que realmente no era quien decía ser. Pero hay que tener, como tú dices, la suficiente sangre fría para cuando piensas que están a punto de detenerte, cuando piensas que te van a descubrir, sostener tu papel y ser capaz de mentir incluso después de que te hayan puesto delante las evidencias, ¿no? Muy interesante lo que comentabas. Yo quería preguntarte, en esta crónica del Mundo que leí ayer, pues se comentaba que en la operación Lobo, como se llamaba, la operación Lobo, esta operación estaba pues planeada para desmantelar a ETA, que según el periódico El Mundo, dice El Mundo que ETA asesina al almirante Carrero Blanco. ¿Cuál es tu opinión? Porque hay otras versiones que sugieren que la CIA dio colaboración a ETA cambiando los explosivos. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Fernando? Porque también la operación Lobo también va, digamos, con el caso de Carrero Blanco. Bueno, cuando matan al almirante Carrero Blanco, en ese momento el servicio secreto que él dirigía personalmente, toma la decisión de acelerar el proceso de infiltración de Mikel. Eso es lo que le afecta a Mikel, ¿no? Quieren darles una lección, quieren detenerle y todas las armas que tienen a su alcance lo que hacen es acelerarlas, ¿no? Entonces,
bueno, lo que yo estoy seguro de que a Miquel Lejarza le mata ETA. Lo único es que hay algunos elementos que hablan de que pudieron recibir alguna ayuda o ser protegidos por el silencio de alguien, ¿no? La ayuda a veces se dice porque se habla de una reunión de un tipo que nunca ha sido identificado, pero que podría ser alguien de la embajada americana, de la CIA, por tanto, que les facilitara el objetivo y les diera alguna pista de cuál era el objetivo, ¿no? Que es como a veces se hacen los atentados, ¿no? Que es que tú ayudas sin aparecer en ningún momento en el tema, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que todo esto se basa en que había mucha gente que quería que el almirante Carrero Blanco desapareciera para así, de alguna forma, facilitar la transición a la democracia, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegaste tú a interesarte por esta fascinante historia de Miquel Lejarza? Pues mira... ¿Qué te llevó? Miquel Lejarza es un mito dentro de los servicios secretos, y yo en el libro lo que quería era recuperar el mito, ¿no? Miquel Lejarza era un gran agente, ¿no? Y yo en realidad, cuando me puse a escribir el libro, lo que pretendía era hacer una historia de espías basada en que arranca como la historia en 11S, ¿no? Y mi pregunta, la que yo me hacía cuando estaba diseñando mentalmente el libro, era: ¿es posible infiltrar a un occidental en Al Qaeda? Esta es la pregunta que yo me hice, y sobre eso yo construí un libro que arranca el 11S y que arranca tras el fracaso de la CIA y el FBI en impedir los ataques contra las torres gemelas. Y buscando mi protagonista un día, comiendo con Miquel Lejarza, al que conozco desde hace algo más de 10 años, bueno, pues yo me di cuenta que tenía delante a mi protagonista, que no tenía que buscar otro protagonista, porque no iba a encontrar a nadie con esas aristas, con esa personalidad, a esa persona que es muy exitosa, pero que ha tenido muchos problemas de todo tipo, personales, con la familia, para poder llevar a cabo su trabajo. Y entonces, un día, ya os digo, comiendo con él, dije, bueno, mi protagonista tiene que ser él. Lo que no hice fue decírselo. Es decir, yo no se lo dije a nadie, pero también es cierto que en el momento anterior a contratar el libro, lo que hice fue dejárselo leer para ver él qué pensaba sobre lo que yo había escrito, ¿no? Él lo vio, lo primero que me preguntó es: ¿me matas en el libro? Claro, no voy a dar la contestación para que la gente lo lea, claro. lea el libro, y después lo leyó y me dijo que le parecía bien, ¿no? Que es una forma de decirme que bueno, que puede que haya cosas que no le gusten mucho, pero que él estaba adelante. Y luego me sorprendió con esas cosas con las que sorprenden los grandes genios del espionaje, y es que 2 meses después me mandó una foto en la cual estaba vestido tal y como aparece en la mitad del libro mi personaje Miquel Lejarza, que era vestido absolutamente de árabe, ¿no? Y es que coincidió que él estuvo en Dubái y que es donde ocurre la mitad del libro, y entonces él se hizo una foto vestido con el uniforme típico y con la ropa típica de árabe, ¿no? Incluso luego, posteriormente, me permitió publicar esa foto, ¿no? En algo que son los típicos desafíos que a veces tienen los espías, ¿no? Llevaba 40 años sin salir, sin aparecer en los medios de comunicación, y él, bueno, pues quiso, a raíz de la publicación del libro, aparecer en todos los medios de comunicación. Invito a la gente que nos esté oyendo a que entre en internet y a que busque la foto, que la sacó El Mundo, que la sacó el Correo Español del Pueblo Vasco y otros periódicos muy importantes, ¿no? Muy bien. Eso quiere decir que entonces él está dejando ya el mundo del espionaje, por decir una manera, ¿no? No. Él sigue trabajando para el CNI, sigue cobrando para el CNI, y lo que hizo fue hacerse una foto demostrando una de sus grandes cualidades, que es aparentar ser quien no es, ¿no? Él cambia de apariencia con cierta frecuencia, y bueno,
ha salido y obviamente después de hacerse la foto cambió completamente de imagen. Vale. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Infiltrado ahí en el tema de Dubái. Y bueno, también he descubierto en esta crónica del mundo, porque encontré datos de lo más interesante, que Mikel Legarza también aparecía pues citado pues en operaciones como la Operación Escoba, la Operación Pitufo, la Operación Lejía y la Operación Escuchas y la Operación Paquito, ¿no? Es que son nombres que, bueno, es que son nombres tan curiosos que le pongan a operaciones, ¿no? ¿Qué no puedes decir de estas operaciones? Es que titula el mundo las operaciones catalogadas en luces y otras en sombras. Es muy interesante, la verdad. Este hombre, pues, por lo que pude escuchar en una de tus entrevistas, Fernando, es que solo le habían dado un reconocimiento y a otros agentes que se llevaban peleándose, pues, le han dado 3 o 4, ¿no? Por lo que pude entender. Vamos a ver, Mikel Lejarza, y haceros a la idea, lleva 40 años en el espionaje, lleva 40 años haciendo todo tipo de trabajos, todo tipo de misiones. Tú has mencionado algunas, pero él ha estado en muchísimas más. Claro. En la lucha contra terrorismo, narcotráfico, blanqueo de dinero, yo qué sé, lo que podáis imaginar en todo, historias. En 1000 historias completamente distintas. Pero lo que dices es muy importante. Mikel Lejarza le sacan en el 75 de ETA, un par de horas antes de proceder a centenares de detenciones, y en los meses posteriores se entregan un montón de condecoraciones. Bueno, pues creedme si os digo que se entregan muchas condecoraciones a mucha gente, pero ni una sola de esas condecoraciones es para Mikel Lejarza, ni una. Es para la gente que ha participado en la misión, pero ninguna para la persona que se ha jugado la vida. Y tienen que pasar 35 años hasta el año 2010 para que el CNI proponga al ministro de Defensa, del que dependía en aquel momento, que le otorgue una condecoración. Y efectivamente se la otorgan en la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Que es una condecoración y es importante porque las condecoraciones son algo que muestran un trabajo. Pero curiosamente, que es lo que yo digo, cuando yo estaba buscando en la orden que me habían dicho donde aparecía Mikel Lejarza, en esa orden había otros agentes que no recibían la cruz, sino la Gran Cruz, que es un nivel superior, cuando no habían hecho ni la 10ª parte de lo que había hecho Mikel Lejarza. Incluso le daban una condecoración al juez del Tribunal Supremo que había estado encargado hasta esos momentos de firmar las órdenes de penetración, de penetraciones clandestinas, de escuchas telefónicas. Es decir, le dan la Gran Cruz al juez, al magistrado del Tribunal Supremo, que no ha salido de su despacho y se ha limitado a estudiar los casos y a firmar, y a él solamente le dan la cruz, ¿no? Algo que bueno, me hace poner en cuestión el reconocimiento que este país le ha dado a su mejor espía. Oye, una pregunta que no tiene nada que ver un poco con el tema, pero tú mismo lo has comentado. Como hablabas tú del 11S, de los atentados de América, sí. ¿No crees que podía ser una falsa bandera? Tú que eres investigador y que conoces estos temas más profundamente, y además eres amigo de Mikel Legarza, que es contraespionaje y estas cosas que a veces nos venden al público en general, que nos venden como que son atentados, pues eso, de talibanes o de ISIS ahora que está pasando, y no serán cosas que en verdad no son lo que parecen. Eso te lo pregunto como investigador a ti, ¿eh? Esos casos se producen. A lo largo de la historia se han producido atentados, por ejemplo, que se atribuyen a un grupo cuando en realidad han sido provocados por otro. Eso es real, se ha producido. Sin embargo, el 11S, yo creo que estoy seguro de que se ha demostrado que fue Al-Qaeda y Bin Laden los que lo ejecutaron. Otra cosa distinta es que el FBI y la CIA fracasaron de una forma estrepitosa. ¿Por qué? Pues porque se habían basado en lo que ellos consideraban más importante, que era el espionaje tecnológico a través de satélites. Ese espionaje está muy bien y se ha demostrado que nos controlan a todos y tal, pero es poco eficaz cuando el enemigo no utiliza ni teléfono móvil ni ordenador, que era el caso de Al-Qaeda. Ellos podían haberlo evitado porque hubo una serie de gentes que participaron
en el ataque, algunos de ellos los tenían controlados, pero no fueron capaces de interpretar adecuadamente la información. Pero ellos se dieron cuenta que ellos necesitaban tener infiltrados dentro de los grupos terroristas. Si no hay infiltrados, si no hay gente dentro de esos grupos que faciliten una información especialmente sensible, no se puede actuar contra ellos. Fijaros que cuando llevaban años persiguiendo a Bin Laden y de repente le localizan en una zona de Pakistán y sospechan que están en una serie de casas y llegan a la conclusión de que es una casa en concreto donde está, porque en esa casa no se transmite ninguna señal ni de móvil, ni de ordenador, ni de nada. Entonces, lo que sirvió para cometer el atentado, dicen, bueno, Bin Laden tiene que estar aquí, ¿no? Porque Bin Laden era la persona que no utilizaba toda esa tecnología, ¿no? Es decir, yo creo que eso no fue un atentado de falsa bandera, sino que fue Al Qaeda la que triunfó y consiguió atacar en Estados Unidos. Vale. Bueno, quería tener tu opinión sobre este tema y los atentados de Madrid, de la estación de Atocha y todo eso. Porque bueno, yo sé que tú eres un gran investigador y que además, conociendo a los espías, pues más todavía, ¿no? Tienes una información privilegiada. Es que al final nos gustaría que fueran otros los que cometen los atentados, pero en realidad el que comete el atentado son los grupos yihadistas, y otra cosa es que en determinados atentados, como en el del 11M, hubiera algún país que tuviera la sospecha o la información de que se podía cometer ese atentado y no hicieran nada para evitarlo. Esto sí se puede dar, ¿vale? Pero al final quien lo comete son terroristas yihadistas. Bueno, pero que haya gobiernos, como dices tú mismo, que estén informados y que sepan y que dejen que pase para que luego pasen las cosas que pasaron después del atentado. Es decir, eso es tan culpable el que lo hace como el que lo sabe y no hace nada para pararlo, ¿no? Sí, yo es terrorismo de Estado, vamos, digo yo, ¿eh? Sí. No, en el libro hay un momento muy convulso en la historia, yo creo el más importante de la historia de los que estamos ahora. Después del muro de Berlín, hay el siguiente acontecimiento convulso es el 11S. El 11S cambia nuestra vida y cambia nuestra vida completamente, básicamente porque el FBI y la CIA, en lo que respecta a los servicios de inteligencia, no han funcionado bien. Y a partir de ahí se produce un cambio completo y les permite ampararse en esa inseguridad global para llevar su espionaje a unos niveles absolutamente radicales, unos controles en los aeropuertos, el que controlen todas las cuentas bancarias, todas esas cosas se hace amparándose en ese atentado Claro, y crear guerras falsas, que es decir, buscando armas de destrucción masiva que luego no aparecen. Efectivamente. Entonces ahí es donde te entra la duda de decir, ¿esos atentados se podían haber evitado o les convenía que pasaran? Fíjate, aunque... Esa es mi pregunta, ¿eh? Sí, aunque es verdad que lo que te he dicho, es decir, que yo creo que fue... sí, que fue Al Qaeda. Que fue de ello, yo sí te digo igualmente que eso sirvió para que Estados Unidos y otros países occidentales se ampararan en ello para llevar a cabo un control del ciudadano un poco o un demasiado desmesurado. Muy interesante, pero quería preguntar, hay una película que se basó en la vida del lobo y hay una escena que a mí me impacta mucho, que está en el YouTube, cuando se cita ¿qué interés tendrían las cloacas del Estado de España de mantener a ETA como organización terrorista? Hay una escena cuando el lobo en esta película entrega su pistola y su placa al comisario de policía y dice algo del Partido Socialista, ¿no? Como si el Partido Socialista estaría muy interesado en mantener a ETA porque si no tendría muchos problemas. Esto se cita en la película. Yo no sé si ese dato es real, lo que pasó ahí con el lobo que entrega su pistola al comisario, ¿no? No sé si vamos a decir de una manera, han fastidiado la película. A ver, estamos viendo... ¿Qué nos podías decir sobre ello, Fernando? Bueno,
Lo que puedo decir sobre eso aparece en el final del libro. Miquel Lejarza, cuando salí el libro, aceptó publicar 4 páginas en las cuales él lo que decía era que, y lo que dice es que él está seguro de que no se quiso acabar con ETA en aquel momento y se podía haber acabado. Es decir, él se queja porque no quiere salir de ETA, porque piensa que puede no detener a 3/4 partes de ETA como se hizo en aquel momento, sino que se podía acabar con toda la banda terrorista, ¿no? Bueno, él dice que había intereses políticos que impidieron en aquel momento llevar a cabo la detención. Lo dice él, que lo conoce bien, no voy a ser yo el que le corrija, ¿no? Claro. Entonces, Manuel, yo te planteo también una cosa a ti, Manuel. Entonces, ahora también podemos estar comentando lo que pasó con los GAL, ¿no? Porque había algo en relación con los GAL, ¿no? Fernando, bueno, empezamos por ti, Manuel, si quieres. Bueno, sí. Yo que creo que Fernando sabe mucho más, quiero decir, sí. Tiene una fuente privilegiada de lo que estaba ocurriendo, sí. Y entonces, bueno, pues creo que es mejor que lo expliques, ¿no? Que ha escrito el libro del lobo y además que es un fantástico investigador. Sí, sí, me gustaría saber la opinión de Fernando acerca del tema de los GAL, qué pasó supuestamente realmente, qué exactamente pudo pasar. Con los GAL nada, lo único que pasó con los GAL es que nada, el Estado tenía un grave problema y era que Francia se había convertido en un reducto donde los espías podían hacer absolutamente todo lo que les diera la gana y Perdona, ellos no podían... ¿Los espías o los terroristas? Los terroristas, perdona, podían hacer lo que les diera la gana. Y entonces pues llegó un momento en que no se podía acabar con ETA mientras se pudieran refugiar en el País Vasco francés. Y entonces lo que hicieron fue simple y llanamente crear un grupo para cometer atentados en el sur de Francia, para que los franceses no se sintieran seguros y para que los etarras no se sintieran seguros y para que los franceses reaccionaran. Y digamos que de alguna forma eso es lo que ellos pretendían con los GAL. Es un terrorismo de Estado creado por el Estado con ese objetivo. Acabaron mal porque al final se demostró que habían sido ellos, pero también es cierto que consiguieron que Francia reaccionara, ¿no? Sí. Muy interesante. Me acuerdo de una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Felipe González y le pregunta si él era la X de los GAL. Esto creo que lo comentó Amedo. ¿Es cierto que Felipe González fue una de las X de los GAL, presuntamente? Bueno, eso judicialmente no se ha demostrado. No se ha demostrado. Todo el mundo pensaba que sí, todo el mundo creía que él era la X de los GAL, porque nadie habría sido capaz en un país de montar un grupo terrorista como ese sin la autorización expresa o no del presidente del gobierno, ¿no? Pero es verdad que al final en los juicios le dejaron indemne. Yo voy a tener que irme, voy a tener que dejaros ya. Pues bueno, pues nada, Manuel, ¿quieres apuntar algo antes de concluir? Porque así, Fernando, concluimos este espacio tan interesante. Manuel, ¿quieres apuntar algo? Simplemente las gracias por habernos dado este tiempo y habernos explicado también el tema y simplemente que felicites a Miquel Lejarza de mi parte. Sí, de nuestra parte también. Y Fernando, antes que te vayas, dinos tus medios de contacto para que puedan adquirir el ejemplar del libro, para que los oyentes puedan contactar contigo. Estoy seguro que ese libro lo van a adquirir, lo doy por hecho. Sí, bueno, el libro El regreso del lobo es de la editorial Roca y está en cualquier librería, seguro, en todas las grandes, Corte Inglés, NAC, todos estos sitios están ahí el libro, ¿no? Y nada, y luego yo tengo un blog que es Fernando en Materia Reservada 3.0, donde quien quiera puede seguirme a través de ahí. Pues muchas gracias, Fernando Rueda, periodista y también colaborador en el programa de La Rosa de los Vientos. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, espero que nos sorprendas próximamente con alguna nueva investigación o con algún libro explosivo, ¿no? Porque este es una sorpresa para todos. Muy bien, muchas gracias. De nada. De momento vamos a hacer El regreso del lobo, vamos a
a que la gente lo pueda disfrutar y luego ya seguiremos con otra cosa. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Fernando. Un abrazo.